kiosco. Bueno, lo que es un hecho es que es un caso lamentable y la prensa refleja, de acuerdo a sus propias agendas, un enfoque distinto de algo que pues es condenable. Además, el video que ha salido y que se ha difundido ampliamente, se ha viralizado, pues no deja espacio a dudas de que estos migrantes, mientras todo ardía, pues no les abrieron la puerta. Y eso es absolutamente inhumano, es condenable. Si me preguntan, pues el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, tendría que dar un paso al costado, tendría que, cuando menos, pedir licencia, que se haga la investigación. Pero este tipo de casos son muy lamentables, son terribles. O sea, hay una negligencia criminal y no están bien las cosas en esa institución, hay que reconocerlo. Ya el propio Alejandro Solalinde, este padre que además siempre ha sido muy pro 4T, dice, pues esto que está sucediendo en el Instituto Nacional de Migración implica, pues es prácticamente la señal de que se pudrió este instituto que se creó con Carlos Salinas de Gortari y que se fue utilizando más para la protección de migrantes con el ánimo de lucrar con ellos. O sea, en los sexenios de Fox, de Calderón, empezaron a secuestrar a migrantes con la complacencia de algunos funcionarios. Ha habido mucha corrupción y ahora llegamos a este punto en donde no hay nada que justificar, simplemente va a correr la investigación. La postura del presidente es que se informe, que todo se vaya clarificando. Él no quiere tomar una decisión precipitada y pues es lo correcto de un jefe de Estado, pero muchos desde la trinchera ciudadana, analítica, podemos claramente decir que lo que está sucediendo son señales de que no está bien el instituto, ¿no? Sí, cuando menos identificar cuáles son aquellas cosas de las cuales tiene que haber claras respuestas por parte de la investigación, ¿no? Y ahí hay una cadena de cosas, porque ahora que decía Miguel de la política migratoria, bueno, pues la política migratoria es una cosa muy amplia y una cosa es hablar de que sí se tienen que atender las causas, de que esa es una prioridad, pero otra cosa es que tienes un flujo migratorio que tienes que atender y tienes instituciones. Esta institución, como dices, está puesta en franco cuestionamiento con el trato que ha dado a los migrantes. En muchas ocasiones este ya es un colmo, digamos, pero no nada más es eso. O sea, aquí se generan varios vacíos. Uno es este institucional y otro, a la luz de este caso en particular, ¿por qué? ¿Por qué retuvieron a estos migrantes en una celda? Ya aparecen explicaciones como que, ya lo decías ayer, el edil de Ciudad Juárez lo pidió, Cruz Pérez Cuéllar, ¿no? O sea, después de esta escena en donde están tratando de sacar dinero, los retiran, pero no solo los retiran, manda a que los mantengan ahí contenidos, dicen de manera temporal, pero esto es ilegal, esto no debería de ser la política mexicana, la ley con respecto a la migración no avala eso, no se criminaliza el tránsito de las personas. Entonces esa es una primera pregunta y la tendría que responder Cruz Pérez Cuéllar. Después también... Que Cruz Pérez Cuéllar, hay que recordar, es de Morena, pero toda su vida política fue del PAN. Después chapulineó a Morena y ganó a través de Morena la presidencia municipal de Ciudad Juárez, ¿no? O sea, un hombre de vocación mucho más de derecha, para ir entendiendo mejor también lo que hay detrás de todo esto, pero también tiene razón. Sí, independientemente de los partidismos. Sí, pero aquí lo importante es que se transparente todo, ¿no? Y en el caso del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es muy claro al decir, quien migra no es un criminal. Y esa es la expresión que engloba la política migratoria de este gobierno. No criminalizar a los migrantes. Estaban criminalizados, o sea, estaban retenidos, estaban puestos como si fueran violadores seriales, o sea, con llave ahí, todo muy mal. Para un todo gobierno muy mal, y justo a eso iba, nada más para terminar la idea sobre la cadena, digamos, de responsabilidades. Aquí está este centro de detención donde lo retienen con llave, que es lo que se ve. No sé si podemos ver el video que estuvo circulando, que claro que fue la causa de las mayores indignaciones, poder ver esto en donde ahí está patea un en migrante curso, y no se abre la puerta, ¿no? Así es, está en curso un incendio.
están pasando agentes que uno no sabe si son del Instituto Nacional de Migración o efectivamente parte de esta seguridad privada, porque también sabemos que está estos contratos privados que dejaron en manos de privados, ¿no? Las instalaciones del instituto. Pero ve, o sea, ya está la gente ahí encerrada, no pueden abrir. Es decir, pues claro que desde y los agentes luego van esto y tiene que vienen, ser pasan por ahí y no hacen explicado. nada para ayudar. O sea, esto es un asunto absolutamente inhumano, absolutamente condenable. Y se debe Sí. de decir las cosas como son, ¿no? Sí, y por ejemplo, y esto, digamos, claro que hay agendas políticas, pero cualquier persona razonable condenaría esto. Así lo hizo, por ejemplo, el subsecretario Encinas, Alejandro Encinas. Ayer saca publica dos tweets a propósito de este tema, una vez que se hacen públicos y se viralizan estos videos. Dice, ante los lamentables hechos que provocan la muerte de 39 migrantes, son 38 de acuerdo ya al último parte, ¿verdad? Oficial. Así es. En la estación migratoria de Ciudad Juárez, y como lo señaló el presidente, tanto la Fiscalía como la CNDH deben realizar una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. El Instituto Nacional de Migración debe revisar los protocolos en sus estaciones migratorias y garantizar los derechos de las personas migrantes. Las víctimas merecen verdad y justicia, y que los hechos, por supuesto, hechos como estos, no se repitan. Así es. Hubo otros, ¿no? Sí, sí. Que pedían, como dices, la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración. Ahora la respuesta del presidente en este momento es, eso no se va a evitar, sí, como resultado de la investigación, en esta cadena de responsabilidades, bueno, se establecen estas, pero de entrada no haremos juicios sumarios. Queremos tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad. De ninguna manera vamos a ocultar los hechos, no vamos nosotros de ninguna manera a actuar en forma injusta ante esto que es tan doloroso. Entonces lo que quisieran es que se actuara de manera sumaria, y tenemos que conocer realmente lo que sucedió. Lo primero, pues, es informar, el cuidar a los enfermos, y que tiene que ser aclarado y que tiene que castigarse a los responsables si de la investigación se desprende de que hubo dolo, de que hubo negligencia, lo que se haya presentado. Había funcionarios de migración, pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad. Todo esto se va a informar en la tarde. Todo se debe de conocer, y lo que sí es que también varios calderonistas y panistas inundaron las redes sociales con mensajes en donde dicen estar de alguna manera condenando esto, pero al mismo tiempo fueron tapaderas en casos lamentables como el de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Entonces, ahora deberá de notarse claramente la diferencia entre un gobierno que lucha en contra de la corrupción, que no quiere repetir los errores del pasado, frente a lo que acontecía en estos otros sexenios, en donde presionaban a ministros, pedían la modificación de dictámenes. O sea, lo que hicieron en el caso de ABC, incluso no llevaron de forma inmediata a los niños a los hospitales
especializados de los Estados Unidos, de acuerdo a la narración de los padres, para que no se hiciera un escándalo más grande. Modificaron los dictámenes para pagar menos en las indemnizaciones a las familias. Todo esto no se puede repetir, y lo ha dicho López Obrador, no somos iguales, y por eso que se investigue, que se clarifique, y vamos a estar informando de manera inmediata. Hoy mismo, ya lo decía Miguel, la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, pues dará parte de cómo están las cosas, que se sabe hasta el momento, ¿no? Así es, y bueno, estaremos pendientes de eso. Y en medio de todo, ya le decíamos también, hay agendas y hay momentos que se están viviendo, por ejemplo, el momento preelectoral, las aspiraciones a candidaturas, y pues de pronto se dan situaciones desafortunadas, ¿no? Sí, sí, sí. En medio de todo esto, también en el debate de ¿y quién es la responsabilidad última a nivel institucional? La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ayer le hacen una entrevista al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y responde que la cancha la tiene sobre esto Marcelo Ebrard por un acuerdo interno. Fue algo que pues también dio la vuelta, hubo varios comentarios, hoy se lo preguntan al presidente y justamente lo sitúa dentro del marco, yo lo entendí así, el marco electoral que se está viviendo, pero finalmente dice, bueno, aquí estamos todos en la responsabilidad de esto, juntos. Así es. Aunque formalmente es la Secretaría de Gobernación para efectos administrativos, hay un acuerdo al interior del gobierno y es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores, quien se encarga del tema migratorio. Es producto de las circunstancias que se están presentando, pero estamos juntos todos y vamos a seguir así. Pues sí, debe haber una respuesta de Estado, una respuesta conjunta y que no se convierta en el juego de la papa caliente a propósito de la agenda personal de cada uno de los secretarios y sobre todo hablando de corcholatas, porque da la casualidad que este tema pues tiene que ver con gobernación, que a su vez es el organismo paraguas de la dirección de este Instituto Nacional de Migración, pero lo que explica el secretario de Gobernación es que formalmente hubo un acuerdo administrativo para que el canciller Marcelo Ebrard pudiera tener las riendas del tema migratorio. Entonces, pero bueno, lo importante y lo que dice López Obrador como jefe de Estado es que debe haber una actuación conjunta, nada de que nada más esto no me toca hasta que le llegue toca a yo. él, exactamente, el juego de la papa caliente, ¿no? Así es. Bueno, y hablando también de este tema, recuerda el presidente con lo que es la prioridad, digamos, de su política en materia de migración, que es la de atender a las causas. Y esto un poco recordando también la relación que tiene Estados Unidos también con todo este tema. Tiene sus causas en que pues la gente se ve en la necesidad de emigrar para buscarse la vida en donde hay oportunidades. Eso ya lo hemos planteado durante mucho tiempo, hay constancia. Le he escrito a los presidentes de Estados Unidos, al presidente Trump sobre este asunto. Es de dominio público mi postura y he hecho lo mismo con el presidente Biden y nosotros estamos haciendo bastante de acuerdo a nuestras posibilidades. Estamos invirtiendo en Centroamérica para atemperar, para tratar de detener el flujo migratorio y siempre estamos hablando de que hay que atender las causas, que la gente no abandona a sus pueblos, no abandona a sus familias, no corre riesgos por gusto, sino por necesidad, y que hay que atender las causas.